El mundo es diverso y en él existen cuerpos, vidas, subjetividades y pensamientos que han dado pie al análisis social de investigadores y docentes. En este contexto aparece una pregunta importantísima. ¿Cómo desarrollar los procesos educativos? ¿Cómo generar una verdadera conversación e intercambio de ideas entre las múltiples cosmovisiones y cosmoaudiciones? Y con un enfoque más educativo, ¿cómo lograr que la interculturalidad deje de ser solo una reflexión teórica y comience a permear nuestras prácticas y los espacios educativos? ¿Qué entendemos por interculturalidad? ¿Y cómo construir relaciones desde una perspectiva y pedagogía decolonial en los procesos educativos? De esta manera presentaremos cómo surgen las pedagogías decoloniales, qué significan y cómo por medio de la interculturalidad podemos llevarlas a cabo en ambientes de aprendizaje. La exposición que a continuación presentaremos está integrada por Daisy Becerril Martínez, Tania Esbeidi Díaz Pérez, Diana Regina Morales Hernández y su servidora, María de los Ángeles Reyes de la Rosa. Somos el equipo 9 y el tema es Pedagogías decoloniales y la interculturalidad, perspectivas situadas. Comenzaremos abordando el primer tema, titulado Pensamientos iniciales en aproximación a las pedagogías decoloniales. La teoría social contemporánea en América Latina, desde una perspectiva cultural y de análisis económico y del poder, nos habla de modernidad y colonialidad, o giro decolonial, que como ya sabemos es una postura de resistencia crítica que cuestiona las prácticas instaladas en nuestra sociedad y las maneras en que nos relacionamos como latinoamericanos en las distintas esferas sociales y la construcción de las relaciones con el denominado Norte o Europa. Es importante para el pensamiento decolonial reconocer que como latinoamericanos hemos sido colonizados. Y lo vemos en nuestras universidades, donde sus marcos de referencia siguen reproduciéndose por inercia en instituciones intelectuales. Con el análisis, esto ha provocado que surjan nuevas interrogantes, nuevas miradas, pedagogías metodológicas, que pretenden cuestionar la colonización interna existente, propiciando nuevas maneras de acercarse a la construcción del conocimiento, mediante diversos saberes para las luchas sociales, políticas y para transformar el mundo. Anteriormente, Boaventura de Santos en 2009 menciona que el pensamiento eurocéntrico le hace falta imaginación política para entender las nuevas posibilidades, visiones y construcciones sociales de los sujetos subalternos. Pero esto no necesariamente cierra las posibilidades dialógicas. Al contrario, es una oportunidad para la construcción de escenarios educativos que fomenten las visiones críticas sobre asuntos de la vida humana. Por ello es primordial retomar la deliberación política y económica del sistema actual, es decir, el neoliberalismo. Este es visto como una teoría económica y debe ser comprendido como un discurso hegemónico civilizatorio. Reflexionar sobre la práctica es su compromiso con los sujetos que forman parte del escenario educativo. Esto hace que las búsquedas alternativas pedagógicas den cuenta de las exclusiones epistémicas que ha generado esto y de los epistemicidios, del conocimiento universal que se nos ha sido impuesto, llámese economía, Estado, sociedad, mercado, clase, etc. Estos se han convertido en proposiciones normativas que definen el saber para todos los pueblos del planeta. Ahora, ¿qué hay de pedagógico en lo decolonial? Lo pedagógico de lo decolonial son las metodologías organizacionales, analíticas y psíquicas que orientan rupturas, transgresiones, desplazamientos e inversiones de los conceptos y prácticas impuestas y heredadas. Lo pedagógico es el camino y el empuje a los procesos de desenganche y desprendimiento, lo que conduce a la descolonización. Es importante reflexionar el origen histórico del conocimiento y en esta medida revisar cómo hemos sido mirados por otros, en las relaciones que hemos tenido fuera y dentro del aula. Es así como llegamos al concepto central. El concepto de pedagogías decoloniales es todas aquellas estrategias, prácticas y metodologías de lucha, rebeldía, cimarronaje, insurgencias, organización y acción que los pueblos originarios primero y luego los africanos secuestrados emplearon para resistir, transgredir y subvertir la dominación para seguir siendo, sintiendo, haciendo, pensando y viviendo decolonialmente a pesar del poder colonial. Su objetivo es
buscar construcciones distintas a las utilizadas en el aula y en general en los aspectos educativos, interrogando desde ahí las exclusiones sociales y políticas con las que coexistimos. Ahora entonces, las implicaciones educativas. La pedagogía o pedagogías decoloniales significa iluminar el camino y proponer otras mediciones, otras maneras de construir la reflexión dentro y fuera del aula, una pedagogía que reconozca las inquietudes existentes, propicie la reflexión y transforme sus alrededores, que no considere los espacios educativos como escenarios exclusivamente de transmisión de conocimiento, sino también y sobre todo los espacios de resistencia dialógica de las rupturas y nuevas construcciones. Las pedagogías decoloniales interrogan ante todo el escenario escolar, las construcciones del conocimiento que hemos realizado y nuestra relación con quienes lo han producido, debilitando la visión eurocéntrica, que ha sido exclusivamente validada y reconociendo otros conocimientos y subjetividades en áreas de desarmar las estructuras conceptuales y epistémicas que siguen manteniendo a pueblos enteros oprimidos y subordinados. Es necesario generar rutas distintas de pensamiento y actuación, considerando las experiencias y aprendizajes de las propias comunidades afros, indígenas y campesinos. Esto nos llevará a construir un proceso educativo distinto. La teoría pedagógica se alimenta del reconocimiento de las distintas formas de aprender, enseñar y sentir, hasta de vivir, de los pueblos afrodescendientes, indígenas y en general quienes han sido excluidos de los círculos tradicionales del conocimiento. Tradicionalmente, la ciencia y la educación han considerado que la construcción del conocimiento está limitada a escenarios educativos y a la transmisión, haciendo que los conocimientos y visiones del mundo diferentes a estos sean inferiores, incluyendo a quienes los poseen. No conformes con esto, explotan sus territorios, los saquean, provocan injusticias de todo orden, pero sobre todo cognitivas, colocando a América Latina en el subdesarrollo. Las implicaciones pedagógicas que esto tiene es en lo relacional, en la manera en cómo nos vemos, cómo nos acercamos a los otros. Cuando el docente de manera unilateral establece las reglas, las interacciones de los sujetos que forman parte de la cotidianidad escolar, cuando no es consciente de la simetría social ni de las consecuencias y afecciones de su presencia, se convierte en un saqueo y por desgracia esto se sigue efectuando. Algunos ejemplos que se han llevado a cabo de acuerdo a las pedagogías decoloniales en América Latina han sido, por ejemplo, los procesos de formación del CEPAFRO en Medellín, la cátedra afrodescendiente. Esta se da en la UAPS, que es una universidad, en quinto a los esfuerzos, por ejemplo, que le debemos a la Universidad Autónoma Indígena en el Cauca. Todos estos son ejemplos y son pasos que ha seguido socialmente grupos de personas que quieren ir más allá de lo que el eurocentrismo nos ha venido mostrando como una verdad absoluta. Ejemplos como estos debemos seguir. Hasta aquí es la primera parte de la exposición. Muchas gracias.